si podemos mantener a los pacientes en BNI con analgesia para que puedan completar el tratamiento en BNI y no tener que intubarlos. Obviamente, cuando uno tiene los pacientes en BNI, hay tres situaciones que pueden hacer que el paciente falle. Sobre una casi no podemos actuar, que es la enfermedad de base, y es la que tenemos que discriminar muy bien. Así todos sabemos que retrasar la intubación en muchos pacientes es peor y aumenta la mortalidad que intubarlos más precozmente y a tiempo. Así que en eso nosotros muchos no podemos actuar, lo que sí tenemos que saber es identificar cuál es la patología por el cual nosotros podemos continuar con el paciente un poco más de BNI y cuáles son la patología en el cual no tenemos que retrasar la intubación orotraqueal. Lo otro es la intolerancia en la interfase. Esto es una causa muy frecuente, es decir, la máscara que no se adapta al paciente, el flujo que no es el adecuado, el paciente está incómodo, ¿sí? Bueno, cuando uno logra mejorar la intolerancia en la interfase, evalúa qué otra cosa más le puede estar pasando al paciente. El paciente puede tener temor, puede tener ansiedad, está incómodo, si no sabe exactamente por qué le estamos haciendo lo que le estamos haciendo, bueno, toda la explicación, y aquí podemos actuar mediante una analgosedación a estos pacientes para mantenerlos adaptados y que el paciente pueda concluir el tratamiento de la BNI y tratar de evitar la intubación orotraqueal cuando uno puede obviarla, ¿sí? Hay algunos trabajos ya, hace 6 años, Rocco publica este primer trabajo sobre el manejo con remifentanilo en pacientes que no estaban tolerando la BNI, es un estudio piloto, y con la indicación de remifentanilo que empieza a dosis muy bajita y la va escalando a medida que el paciente se va sintiendo mejor. El 61% de los pacientes responden con este tratamiento y el 39% fallan. Una cosa interesante es que los pacientes que fallan, si ustedes ven el SAPS, significativamente es más alto que de los pacientes que no fallan. Esto tiene que ver con la enfermedad de base, ¿sí? Por eso es que es muy importante determinar si qué paciente va a poder tolerar o tiene indicación de una BNI cuando en realidad tiene la intubación de ir a la ventilación mecánica, si la intubación y la ventilación mecánica. Los pacientes que lograron responder a la infusión de remifentanilo, bueno, mejoraron la oxigenación, mejoraron la frecuencia respiratoria y mejoraron la mortalidad. De todos modos, la mortalidad, bajo ningún punto de vista, se puede decir que es porque el paciente pudo continuar con la BNI, ¿no? Estos pacientes eran pacientes que estaban menos graves. Pero bueno, hay un grupo de pacientes que si uno los pone en BNI y logra calmarles el dolor, calmarles la ansiedad, pueden continuar con la BNI y no ser intubados. Este es otro trabajo, también que se publicó hace 4 años, sobre dexmedetomidina versus midazolam para la sedación de pacientes con ventilación no invasiva. Y nuevamente, el grupo de dexmedetomidina, debido a que es una droga que logra una sedación consciente, no produce depresión del sensorio ni depresión respiratoria, a los pacientes les fue mejor cuando estaban recibiendo, o sea, requirieron menos intubación endotraqueal. Aquellos pacientes que requerían intubación endotraqueal, el tiempo hacia la intubación endotraqueal era más largo en los pacientes que recibían dexmedeto versus aquellos que recibían midazolam, o sea, en horas. La estadía fue menor, y la estadía en la BNI, en aquellos pacientes que nunca fueron a la intubación, fue mucho mejor con la dexmedetomidina que con el midazolam. La conclusión es que, bueno, que uno puede manejar a estos pacientes con dexmedetomidina. Este trabajo viene un poco a, digamos, apoyar un poco lo que veníamos comentando hasta acá. Este trabajo, en realidad, está sacado, es del tercer trabajo internacional de ventilación mecánica de Esteban, ¿sí? Lo que sacan de este importante grupo de pacientes es aquellos pacientes que estaban con ventilación no invasiva como medida de soporte de primera línea, ¿sí? Más de 2 horas. Evaluaban cómo estaban siendo manejados estos pacientes en cuanto a la analgosedación. El 19,6% de estos pacientes estaban recibiendo analgesia, sedante o ambos, y el 39% de estos pacientes fallaron y fueron a la intubación orotraqueal.
lo que vieron como una cosa, un detalle interesante, es que cuando recibían analgesia sola los pacientes andaban bien, pero cuando se sumaba la analgesia más la sedación, a estos pacientes les andaban mal. Realmente la mitad de los pacientes fallaban y la mortalidad incrementaba. Entonces, un poco la conclusión de los autores es que se puede manejar. Este trabajo realmente es un trabajo que tiene, fue muy difícil el análisis estadístico de este subgrupo de pacientes, ¿sí? Muy difícil. Pero un poco lo que ellos concluyen es que si uno quiere que estos pacientes continúen con la ventilación no invasiva, hacerlo con con una droga que sea analgésica y no con una droga que sea sedante, y tratar de no asociarla, ¿sí? Si con la droga analgésica el paciente no anda, indudablemente el paciente tendrá que ir a la intubación orotraqueal, porque si se agrega sedante a la droga analgésica, el paciente va a fallar en un altísimo porcentaje de las veces. Este trabajo, el que comenté anteriormente, salió con estas dos editoriales. Este autor, Hilbert, que dijo que decía que sí, que era seguro poder tener a los pacientes con una sedación mientras estaban con ventilación no invasiva, rescatando el valor de la dexmedetomidina por su efecto de analgosedación despierta. Este autor, Conti, decía que no. En realidad, cuando uno lee esta editorial es porque en realidad lo que el autor rescata es fundamentalmente el manejo no farmacológico, y lo cual es muy importante, es lo que estábamos diciendo en el segundo lugar. Uno tiene que evaluar que realmente la interfase sea adecuada, que el flujo sea adecuado, que el paciente esté bien, o sea, y fundamentalmente que el paciente realmente sea el candidato para la ventilación no invasiva. No forzar a un paciente que tiene que ir a la intubación orotraqueal por una ventilación no invasiva. En ese caso, obviamente, por más que le demos a un analgésico, el paciente va a fallar. Este trabajo que apareció este año apareció el del llama y aparece este. Este es de los españoles. Lo que hacen es randomizar un grupo de pacientes para haloperidol y dexmedetomidina en pacientes con delirium hiperactivo que están en ventilación no invasiva. Por protocolo de su hospital, el Comité de Ética no les autorizó hacer dos ramas, o sea, haloperidol por un lado y dexmedetomidina por el otro. Todos los pacientes con delirio hiperactivo deben ser tratados con haloperidol por protocolo del hospital. Entonces, ellos hacen el tratamiento habitual, ¿sí?, de haloperidol para lograr tener este RAS y el score de delirium, y ven pacientes que responden, que son la gran mayoría, el 75%, con ellos continúan con infusión de haloperidol para mantenernos en el RAS de 0 a -2 y van ajustando la dosis de haloperidol. Y aquellos pacientes que no responden entran en este protocolo y le agregan dexmedetomidina a estas dosis y van disminuyendo el haloperidol y van adecuando la dosis de dexmedetomidina para tener este RAS entre 0 y -2. Y lo que ven es que con el haloperidol realmente el manejo del paciente era muy errático, con picos que llegaban en algunos momentos, se iban más allá de 0, y en otros momentos llegaba a -3, o sea, había momentos que estaban realmente deprimidos y en otros momentos estaban terriblemente excitados. En cambio, con la dexmedetomidina, realmente el manejo del delirium y el mantenimiento en este RAS era muchísimo más constante, ¿sí? La mayoría de los pacientes se mantenían en el RAS adecuado. Y estos son los resultados que vieron estos pacientes. Este RAS entre 0 y -2 se alcanzó en el casi 93% de los pacientes con dexmedetomidina y solo en el 59% de los pacientes con haloperidol. El score de CAMICU estuvo por debajo de 4, que es el recomendado, en el 52% de los pacientes versus el 29% con haloperidol. La sedación, o sea, en -3 a -5, como vimos en el gráfico, prácticamente ninguno de los pacientes con dexmedetomidina lo tuvieron y el 10% con haloperidol. Bueno, y así varias cosas. Y esto es uno de los detalles más importantes que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, los costos. Ellos lo que hicieron fue una medición de costo de todo, no solamente de la droga en sí mismo, sino de el trabajo, la estadía, es decir, realmente hicieron un análisis de costo completo de un manejo de los pacientes con haloperidol
y con dexmedetomidina con todo lo que significa el manejo de esos pacientes, ¿sí? Y con la dexmedetomidina ahorraban 5.300 euros. O sea que la conclusión de ello es que la dexmedetomidina podría servir para el manejo del delirio hiperactivo en pacientes no ventilados. Y ponen podría, realmente es un artículo muy interesante para leerlo porque lamentablemente ellos no pudieron hacer un randomizado controlado porque no se los permitió el hospital. Como conclusión, es posible mantener a los pacientes en BNI con remifentanilo porque es un analgésico de acción corta, siempre tratar de usar analgésico y no sedantes y no benzodiazepinas. La dexmedetomidina puede ser una mejor opción ya que tiene efecto sedante y analgésico y tiene lo que sabemos una sedación consciente, el paciente está despierto, no modifica, no altera la conciencia ni deprime el centro respiratorio y siempre tratar de evitar las benzodiazepinas y los opiáceos. Si los pacientes no andan con una droga analgésica, no agregar una benzodiazepina, porque eso seguramente lo va a llevar al fallo. Este paciente no debería continuar con la BNI. Y aquí termino con este tema. Muchas gracias. Bueno, algunas preguntas y pasamos al intervalo. Muy bien. Sí, me interesaría saber si el remifentanilo en pacientes con BNI se usaría por rescates o con infusión continua. Se puede hacer de las dos formas. Lo que uno quiere es que el paciente esté tranquilo, no tenga dolor, no se excite y pueda adaptarse a la ventilación no invasiva, ¿sí? Uno puede hacer una mínima infusión continua, muy mínima. En realidad siempre hay que empezar con dosis muy mínimas y ver, muchas veces con dosis muy mínimas el paciente se mantiene. Y mantenerlo el menor tiempo posible. Una vez que el paciente se adaptó, si uno ya se aseguró que la interfase funciona. Eso es lo fundamental. Uno se aseguró que la interfase funciona y el resto es que el paciente está asustado, tiene miedo, le duele, tiene delirium, ¿sí? Una vez que uno logra determinar eso, bueno, uno lo pone pero por el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Un comentario con respecto a eso y no sé, Rosa, también tu opinión al respecto. En general, el remifentanilo, el riesgo que tiene es de depresión del sensorio y el paro ventilatorio. Por eso es que deben ser dosis muy, muy pequeñas. Con respecto a lo que vos decías de rescate, si con eso te referís a una dosis en bolo, no es una buena idea por este mismo riesgo. No sé qué experiencia tienen, nosotros no tenemos experiencia de ventilación no invasiva sin asegurar la vía aérea con un tubo orotraqueal, básicamente. Con remifentanilo está descrito y de hecho tiene una posología recomendada en dosis, pero creo que es un riesgo a tener en cuenta porque es un evento potencialmente grave. La verdad que la droga en BNI, estos son los trabajos que he encontrado, pero los pacientes no ventilados que están en la sala, en cualquier otro lado, en realidad la droga sugerida es la dexmedetomidina, ¿sí? Porque no produce depresión respiratoria y no produce alteración de la conciencia, más que un analgésico. Algunos lo han hecho como lo que vimos, sacado de un trabajo grande, que en realidad el trabajo de Esteban, el objetivo del trabajo era otro, y simplemente se analiza una subpoblación, es que le daban analgésicos. Pero en realidad, cuando uno quiere saber cómo manejar a estos pacientes que no están ventilados y no quieren producir ni depresión respiratoria ni alteración de la conciencia, la droga recomendada es la dexmedetomidina. De hecho, por eso es la droga que se utiliza para detectar a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Cafecito?